dar entonces, damos comienzo a la segunda charla sobre la espiritualidad de Santa Teresa de Ávila. La primera fue en algún aspecto, si se quiere, más sencilla, porque hicimos una introducción general, y hoy, en cambio, vamos a centrarnos en la doctrina de las moradas, que es una de las obras cumbres de Santa Teresa de Ávila. El castillo interior o las moradas es sin duda alguna la obra cumbre de Santa Teresa y una de las más sublimes de toda la mística cristiana. La escribió Santa Teresa a los 62 años de edad, cuando ya su alma seráfica había escalado las más altas cimas de la unión mística con Dios. Comenzó su redacción en Toledo el 2 de junio de 1577, recordemos que ella muere en 1582, fiesta de la Santísima Trinidad. Lo interrumpió por espacio de casi 5 meses, terminándolo en Ávila el día 29 de noviembre del mismo año. Su redacción material apenas llegó a los 2 meses, a pesar de estar la santa llena de achaques y metida en 1000 negocios, como se decía, y problemas de la reforma carmelitana en su época más borrascosa. La iniciativa de escribir este libro fue debida al padre Gracián de la Madre de Dios, brazo derecho de Santa Teresa en la reforma carmelitana. Lo cuenta el propio padre Gracián en sus notas manuscritas a la vida del padre Rivera. Cito: lo que pasa acerca del libro, decía el padre Gracián de las Moradas, es que siendo yo prelado y tratando en Toledo una vez muchas cosas de su espíritu, le dije a ella: no podemos no tener, hagamos memoria de lo que se acordara y de otras cosas y escriba otro libro y diga la doctrina común, sin que nombre a quien le haya acaecido aquello que allí dijere, y le manda escribir estas moradas, diciéndole para más la persuadir que lo tratase con el doctor Velázquez, que la confesaba algunas veces y se lo mandó. Termina la cita. Vida escrita por el padre Rivera. El doctor Velázquez, canónigo de Toledo y más tarde arzobispo de Santiago, que a la sazón era confesor de Santa Teresa, ordenó a esta la redacción del libro de las moradas. A fines del mes de mayo de 1577, la santa comenzó a escribirlo el 2 de junio, como ya hemos dicho. Durante su redacción, que solía hacer después de comulgar o de ponerse en oración, el rostro de la santa se inflamaba y se ponía hermosísimo, como declaró la Madre de María del Nacimiento, testigo ocular en los procesos de Madrid. He aquí algunas de sus propias palabras. Cuando escribió la dicha Madre Teresa de Jesús el libro de las moradas fue en Toledo, y la manera de esta testigo, que vio lo que escribía, era con gran velocidad y gran hermosura en el rostro, que a este testigo la admiraba. Estaba tan embebida en lo que escribía, que aunque allí junto se hiciese algún ruido, no le estorbara. Es una tarea ciclópea tratar de resumir este libro maravilloso, que lo haremos en esta charla y en la próxima, en el breve margen de 70 minutos. Pero si uno lograra al menos que ustedes leyesen el libro de la vida y después las moradas, yo estaría más que contento con el propósito de esta charla, para introducir en la espiritualidad de Santa Teresa. Hay que leerlo. Es un texto inimitable. Pero bueno, vamos a procurar entonces hacer una apretada síntesis de esta obra. ¿Cuál es el argumento general? El castillo interior o las moradas de Santa Teresa constituye un tratado magnífico de la vida espiritual, desde que el alma comienza sus primeros pasos hasta que llega a la unión mística con Dios. Reparemos que cuando hablamos de alma, lo decimos alma como forma del cuerpo. Hoy en día a veces se caen ciertas dicotomías de alma y cuerpo, como si estuviesen separadas totalmente. Alma es la forma del cuerpo, en un conjunto, lo que denomina persona. Todo el proceso gira principalmente en torno a la oración, cuyos grados progresivos describe la santa con admirable seguridad y precisión.
Para ella, los grados de oración coinciden con los de la vida cristiana en su marcha a la santidad. Este punto de vista, que puede justificarse plenamente con la razón teológica de la intensidad de la oración con la de la caridad, que consiste en el desarrollo de la santidad cristiana o del término de la época de la perfección cristiana, aquello que también Jesús dice: sean perfectos como es perfecto su Padre en el cielo. Santa Teresa realizó su plan con una perfección sublime que pasma y maravilla. Es entonces que uno podría decir que el alma es como un castillo, dice ella en el primer capítulo de la obra, todo de un diamante o de un muy claro cristal, donde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas. En el centro de todas ellas está el Señor del castillo, que es Dios. Esta es una imagen muy plástica. Tenemos que ser en esto, tener una imaginación, y esto apelamos también al arte, a la reflexión. Se han hecho, sobre Santa Teresa se ha estudiado mucho, pero se han hecho hasta incluso cuadros simbolizando los distintos aspectos de este castillo interior. Y fijémonos la vivacidad que ella tiene al describirlo, porque esto es lo que tienen los santos, que no son abstractos, son concretos. Por eso la santidad es un lugar teológico, es experiencial. Entonces, imaginémonos también la creatividad de Santa Teresa. En el centro de todas ellas está el Señor del castillo, que es Dios. Llegar hasta Él por el ejercicio del amor, desde los grados más rudimentarios en los principiantes, hasta los más elevados en los más santos, en lo que será el matrimonio espiritual, que será la morada séptima, en el noble empeño de Santa Teresa en esta obra suya, que nos legó también como un testamento. 7 son las moradas que el alma ha de pasar antes de abrazarse con su esposo en el centro del castillo. ¿Cómo ha de ir recorriéndolas todas? Es lo que explica en el libro, dándonos en la explicación un curso de mística sublime. Por eso los invito a todos a que lo lean, que lean las moradas. Es atrayente, no es tan fácil, porque el libro de la vida es más, si se quiere, más sencillo. Yo siempre digo, empecemos por el libro de la vida, después las moradas, o camino de perfección. Bueno, eso sería un camino, hay que ver, un camino de perfección es sobre una obra más ascética, esta es la mística, pero bueno, podría empezarse también después del libro de la vida con esta obra magnífica. Es entonces como en las primeras moradas se encuentra como arrastrándose aún en la tierra, forcejeando por librarse de sus impurezas hasta encumbrarse en las alturas apenas accesibles al hombre. Y la va conduciendo a través de los laberintos intrincados con una seguridad y firmeza que dan a entender que ella es muy experta y puede entonces confiarse en ella sin temor de extravío. Por eso es doctora de la Iglesia, porque en esto revela en todas sus obras, pero en esta también una originalidad y una ciencia eminente. Leídas con atención estas moradas, que obviamente hay que leerlas serenamente, parece que una fuerza interior misteriosa nos induce suavemente a pasarlas todas hasta llegar al término que es la posesión de Dios por unión de amor. Bueno, con respecto a las moradas primeras, vamos a empezar con las moradas primeras. Santa Teresa comienza este asombroso libro con esa hermosa alegoría, como ya dije, del castillo interior, con muchas moradas arriba y abajo. Voy a citarla en algunos aspectos y después vendrá la tarea de ir descubriendo a nivel teológico lo que nos quiere decir.
Cito a la santa en el capítulo 1, número 1 de las moradas. Estando hoy suplicando al Señor hablase por mí, porque no atinaba cosa a decir ni cómo comenzar a cumplir esta obediencia. Ella escribió el libro por obediencia, recuerden. Se me ofreció lo que ahora diré para comenzar con algún fundamento que es considerar nuestra alma como un castillo, todo de un diamante o muy claro cristal. Miren qué linda imagen, ¿no? A donde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas. Esas imágenes que usaba Jesús en sus parábolas, que si bien lo consideramos, hermanas, no es otra cosa el alma del justo, sino un paraíso a donde, dice él, tiene sus deleites. Ella pondera la gran hermosura de un alma en gracia de Dios y escribe la insigne doctora mística. Pues consideremos que este castillo tiene, como he dicho, muchas moradas, unas en lo alto, otras en lo bajo, otras a los lados y en el centro, y a mitad de todas tiene la más principal, que es a donde pasan las cosas del mundo secreto entre Dios y las almas. Ahora bien, ¿cuál es el problema que nos encontramos hoy en día? Que hay un resurgir en la búsqueda de la espiritualidad y tratamos de buscar a los grandes místicos. Uno de los grandes problemas es que son muchas las personas que pasan la vida sin entrar jamás a ese castillo. Lo dice dolorosamente Santa Teresa, porque Santa Teresa, como todos los santos, tenía celo por las almas, celo apostólico. No en vano, ella muere diciendo: soy hija de la Iglesia. Y ella hizo la reforma intra-iglesia, dentro de la Iglesia, como San Juan de la Cruz. Lo que sufrieron ambos, fíjense ustedes, San Juan de la Cruz estuvo encarcelado. Santa Teresa también hizo reforma dentro de la Iglesia, que eso era lo importante, porque el Carmelo estaba muy mal, ustedes saben, muy mal. Y ella hace la reforma, fue valiente. Santa Teresa, si hay un rasgo de Santa Teresa, es que fue una mujer valiente. Y entonces ella dice: pues tornando nuestro hermoso y deleitoso castillo, hemos de ver cómo podremos entrar en él. Parece que digo algún disparate, porque si este castillo es el alma, claro está que no hay por qué entrar, pues es el mismo, como parecería desatino a uno que entrara en una pieza estando ya dentro. Es algo obvio, todos tenemos alma. Pero más habéis de entender que va mucho de estar a estar, que hay muchas almas que están en la ronda del castillo, que es a donde están los que le guardan, y que no se les da nada de entrar adentro. Fíjense el dolor que tiene ella, y ella lo describe. Ni saben que hay en aquel tan precioso lugar, ni quién está dentro, ni aun qué piezas tiene. Y si estas almas no procuran entender y remediar su gran miseria, quedarse han hechas estatuas de sal, por no volver la cabeza hacia sí, así como lo que quedó la mujer de Lot por volverlas. Esto está en el número 5 y 6 del capítulo 1. Es decir, entonces, hay muchas personas que aún teniendo esa gran vida interior que podrían tenerlo, no quieren ingresar, soslayan, evitan entrar. Y es entonces aquí donde nosotros tendremos que ver lo que podríamos denominar esta localización de la presencia objetiva en el centro del alma. Esta presencia de Dios se localiza en la visión inicial del castillo, en lo más profundo del alma, en el centro, que es la pieza o palacio, a donde está el rey con mayúsculas, Primera Morada 2.8. Así pues, la localización de la presencia de Dios, nos podríamos preguntar, ¿será una pura ficción imaginaria creada para justificar e ilustrar el movimiento del alma a Dios? Tenemos derecho a dudar de ello, porque Santa Teresa nos ha acostumbrado a un simbolismo muy objetivo. Nosotros tenemos que tener, desde ya les digo, una gran imaginación para leer este libro, que es atrapante.
Señalemos, en principio, que esta localización de la presencia de Dios traduce la experiencia espiritual de Santa Teresa y de la mayor parte de los místicos, que experimentan la acción más elevada de Dios. Hagamos el paralelo. La subida al monte, el cántico espiritual, la subida al monte, ¿no es cierto?, de San Juan de la Cruz también tiene una gran simbología. Y en consecuencia su presencia en lo más profundo del alma, en regiones que parecen sobrepasarla en interioridad y que el alma no alcanza sino en el punto más delicado. De este modo, ya en la oración de quietud, Santa Teresa declara que, y así lo dicen las cuartas moradas 2, 4 al 5. Evidentemente, por la brevedad de la charla, yo voy a hacer una lectura, como se dice, no sincrónica, es decir, no capítulo por capítulo, que pudiera ser un esquema, sino voy a hacer una diagonal, como se dice, diacrónica, a través, porque no me alcanza el tiempo. Santa Teresa declara que, cito, vas revertiendo esta agua por todas las moradas y potencias hasta llegar al cuerpo, que por eso dije que comienza de Dios y acaba en nosotros, y no me parece que es cosa, como digo, que su nacimiento es del corazón, sino de la parte aún más interior, como una cosa profunda. Pienso que debe ser el centro del alma, como después he entendido y diré a la postre. En la unión mística de las quintas moradas, según el testimonio de la santa, su majestad, dice, nos ha de meter y entrar en el centro de nuestra alma, porque está su majestad tan junto y unido a la esencia del alma que no os hará llegar, y ella pone entre paréntesis el demonio, ni aún debe entender este secreto. Y está claro, pues dice que no entiende nuestro pensamiento. Fija Dios a sí mismo en lo interior de aquel alma de manera que cuando torna en sí, en ninguna manera puede dudar que estuvo Dios y Dios en ella. Fin de la cita. Esto está en la cita 1.9, Moradas 1.9. Adelante veréis cómo su majestad quiere que le goce el alma en su mismo centro, aún más que aquí mucho en la postrera morada. Esta experiencia mística invita a investigar. Descubriremos que, lejos de apoyarse en una ilusión, esta experiencia ilustra, al contrario, admirablemente una verdad. Si Dios obra en todo nuestro ser como autor del orden natural, no podrá infundir su gracia sino en la parte más espiritual de nuestra alma, aquella capaz de recibir esta participación de la naturaleza divina, que es lo que se denomina la gracia. La gracia, citando 2 Pedro 1.14, como participación de la naturaleza divina. Dios se comunica directamente y se pone en contacto con la esencia del alma por la gracia, que es una cualidad entitativa. Es pues en esta región profunda de ella, en el centro del castillo, donde se va a experimentar con toda razón la presencia activa del Dios santificador, y hacia esas regiones se encaminará para encontrarle y unirse perfectamente a Él. Como conclusión, si Dios está realmente presente en nuestro ser, que Él sostiene como alma de nuestra alma y vida de nuestra vida, a veces su presencia como huésped y amigo está felizmente localizada en lo profundo del alma, pues en la parte espiritual más íntima del alma, donde Él difunde directamente su vida divina, y por medio de ella realiza en todo el ser humano sus operaciones espirituales. Pero Santa Teresa es una pionera, una adelantada, y dice que es muy importante el conocimiento de sí mismo, siguiendo la escuela en ese sentido también de San Agustín. Dios es más íntimo que nuestro mismo yo, la famosa interioridad agustiniense. Dice Santa Teresa en el libro de la vida, 13:15, el conocimiento propio es el pan que todos los manjares se han de comer, por delicadas que sean en este camino de oración. ¿Qué nos está diciendo? Que para entrar en las moradas debemos conocernos a nosotros mismos. Y esto, que parece una verdad de perogrullo, no es nada fácil.
En el globo de cristal que representa el alma justa, Dios es para Santa Teresa la gran realidad, el amante que desde las séptimas moradas atrae irresistiblemente su mirada y su corazón. Sin embargo, observa que Dios no pretende que el alma, la persona, Santa Teresa, que le sirve de templo, se olvide totalmente de sí misma. Afirma la santa que para el alma es importantísimo conocerse a sí mismo. Fíjense ustedes lo que dice en las primeras moradas 1-2. No sería gran ignorancia, hijas mías, que preguntasen a uno quién es, y no se conociese ni supiese quién fue su padre, ni su madre, ni de la tierra, ni qué tierra. Pues si esto sería gran bestialidad sin comparación, es mayor lo que hay en nosotras cuando nos procuramos saber qué cosas somos, sino que nos detenemos en estos cuerpos. Este sentido realista de Santa Teresa es el que habla. Quiere saber antes de obrar. Exige conocer las realidades que la envuelven, tener toda la luz posible que la puede iluminar en su marcha hacia Dios. Siempre, dice Santa Teresa, mientras vivimos aún por humildad, es bien conocer nuestra miserable naturaleza. Quiero aclarar la terminología de la época. Obviamente, miserable naturaleza, uno recuerda aquella famosa parábola de San Agustín, misericordia. Nos encontraron la misericordia cuando Jesús se encuentra con la adúltera, ¿no es cierto? Es decir, esta terminología, bueno, tenemos que recordarla. Nuestra miserable naturaleza, la que ha sido herida por el pecado, pero restaurada por la gracia de Cristo. ¿Cómo podría entonces organizarse prudentemente y dirigir su vida espiritual, se pregunta Santa Teresa, sin conocer el marco interior en el que se tiene que desenvolver? Esto sería exponerse a un completo fracaso, y si no, a grandes sufrimientos. Dice Santa Teresa: oh Señor, tomad en cuenta mucho de lo que pasamos en este camino por falta de saber, y es el mal, como no pensamos que hay que saber más de pensar en vos. Y es entonces que tenemos que pensar. De aquí proceden las aflicciones de mucha gente que trata de la oración, y al quejarse de trabajos interiores, a lo menos mucha parte en gente que no tiene letras y vienen las melancolías y a perder la salud y aún dejarlo todo. Por lo tanto, entonces, no se puede ir a Dios sin conocer la estructura del alma, sus posibilidades, sus deficiencias y las leyes que regulan su actividad. El conocimiento de lo que somos y de lo que valemos es lo que ante Dios nos permitirá adoptar la actitud de verdad que Él exige. Y es acá entonces donde ella apunta a una virtud, la virtud de la humildad. Dice Santa Teresa: una vez yo estaba considerando por qué razón era nuestro Señor tan amigo de esta virtud de la humildad. Lo dice en la sexta morada. Fíjense que la sexta morada es la del desposorio. Ya hablaremos de la humildad en la próxima charla. Una vez estaba yo considerando por qué razón era nuestro Señor tan amigo de esta virtud de la humildad, y púsome delante, a mi parecer, sin considerarlo, sino de presto, porque Dios es suma verdad, y la humildad es andar en verdad. La famosa frase de Santa Teresa: ¿qué es la humildad? Andar en verdad. Que lo es muy grande no tener cosa buena de nosotros, sino la miseria y ser nada. Y quien esto no entiende anda en mentira. A quien más lo entienda, agrada más la suma verdad, porque anda en ella. Asistimos a una de las definiciones más célebres en toda la espiritualidad católica sobre la humildad. No hay autor espiritual que no haga esta cita de las sextas moradas. La humildad es andar en verdad, que lo es muy grande no tener cosa buena de nosotros, sino la miseria y ser nada. Porque ¿qué es lo que Santa Teresa quiere decirnos? Somos criaturas, y Dios es el creador. Y en la medida que nos reconozcamos criaturas y humildes, vamos a poder crecer en la caridad. En cambio, el soberbio no puede crecer en la caridad.
Esto lo dicen todos los autores espirituales. Santo Tomás, por ejemplo, dice que la humildad es la base de la santidad porque remueve los obstáculos sobre los cuales se edifica el edificio de la caridad, que es la virtud por excelencia. La caridad es la virtud más importante. Pero no se puede edificar ese edificio si no se remueven los obstáculos del amor propio, que es el impedimento para llegar a Dios. Por eso Santa Teresa es tan psicóloga también aquí, conocerse uno mismo. San Francisco de Sales, del siglo XVII, que admiró a Santa Teresa, por eso cómo los santos influyen en otros, ¿no? Decía que no se puede crecer en la vida de la caridad sino sobre el cadáver del amor propio. Son términos fuertes. El amor propio es el enemigo de crecer en la santidad porque siempre hay amor de uno y no amor de Dios. Por eso el conocimiento de sí mismo, que hace triunfar la verdad en las actitudes y en los actos, es indispensable en todo tiempo, tanto en el comienzo como en todos los grados de la vida espiritual. Dice Santa Teresa en las Sextas Moradas: es cosa tan importante conocernos que no querría en ello hubiese jamás relajación, por subidas que estáis en los cielos. Qué importante esto, ¿no? Es lo de San Agustín, conocerte a ti y conocerme a mí, no ver en me, no ver en te. Tiene que ser también el objeto de nuestras preocupaciones cotidianas. Procuren mucho en principio y al fin de la oración, por su vida contemplación que sea, siempre acabéis en su propio conocimiento. Esto lo dice en la Primera Morada 2.9. Y la Santa resume su doctrina con esta afirmación clara y acuñada como máxima. Esto lo dice en una obra, Camino de Perfección, por eso estamos haciendo una interpretación, ¿no? En esto de los pecados y conocimientos es el pan que todos los manjares se han de comer, y por el delicados que sean en este camino de oración, y sin este pan no se podría sustentar. Fíjense ustedes que tiene un paralelo con la cita que dice también con el libro de la vida. Es una idea que siempre está presente como una suerte de latiguillo en la espiritualidad de Santa Teresa de Ávila. El conocimiento de sí mismo a la luz de Dios es lo que nos va a asegurar el progreso en la vida espiritual, que la va a ser humana, porque tenemos que conocer nuestros límites, que son muchos, pero la grandeza del Creador, porque nosotros estamos en las manos de Dios que nos ama. Pero tenemos que conocernos nuestros límites, al tiempo que es sublime, porque hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Reparemos, tanto es el amor de Dios que hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Santa Teresa tan solo quiere conocer. ¿Cuál es el objeto del conocimiento de sí mismo? Pasamos a otro punto. Santa Teresa quiere conocerse para llegar a Dios con mayor seguridad. A la luz de Dios es como Teresa va a pedir este pan necesario del conocimiento propio de Dios, que es a la vez meta, principio y el conocimiento de sí mismo. Y destacamos, como conviene, este rasgo de tan elevada importancia práctica. En esto es necesario el doble conocimiento de sí mismo que Santa Teresa exige a su discípulo, a saber, un cierto conocimiento psicológico del alma y un conocimiento que podemos denominar espiritual, que se apoya en el valor del alma ante Dios. Entonces podríamos decir que el conocimiento de sí mismo podríamos dividirlo en conocimiento psicológico y un conocimiento espiritual. Siempre en los tratados de Santa Teresa abundan las descripciones precisas y matizadas del mundo interior del alma y de la vida que hay en ella. Porque los santos describen experiencialmente todo lo que vibra en su interior, lo del exterior que vibra en su interior. Y es por eso entonces que estas regiones del alma que a nosotros nos resultan oscuras, para los místicos son claras. Por eso son las cumbres de la mística. Dice Santa Teresa en las Séptimas Moradas:
Fíjense ustedes, uno va a hacer un juego de primera, séptima, vamos por todas las moradas. No importa mucho, hermanas, que no entendamos es el alma alguna cosa oscura, que como no la vemos, lo más ordinario debe parecer que no hay otra luz interior, sino esta que vemos y que está dentro de nuestra alma alguna oscuridad. Sin duda alguna, esta luz es Dios. Él dijo, yo soy la luz, que esclarece las profundidades del alma y produce, al igual que los rayos del sol, jugando a través de las ramas de un árbol, los enriquece con distintas tonalidades. Gracias a su agudo sentido espiritual y maravilloso poder de análisis, Santa Teresa penetra en el mundo interior y recoge sus vibraciones, distingue la actividad y las reacciones de cada una de las facultades y la diseca de alguna forma al alma hasta sus más grandes profundidades. Por eso podemos extraer un tratado de psicología de su obra. ¿Cuáles son algunas de estas verdades psicológicas que merecen destacarse? La primera es la distinción de las facultades. No consideran que hay un mundo interior acá adentro, dice Santa Teresa en las cuartas moradas. Hay un mundo interior acá adentro. No todo es tan simple como parece exigir la simplicidad de nuestra alma. Es un mundo complejo, en continuo movimiento, se agitan fuerzas en diferentes sentidos. La violencia y la diversidad de tales movimientos bajo la acción de Dios fueron para Santa Teresa causa de angustias. La explicación sobre la distinción de las facultades, cada uno con su actividad y subjetividad propia, le resultó luminosa. Valga esta reflexión. Cito: Santa Teresa, yo he andado, dice Santa Teresa, en esta varaunda del pensamiento bien apretada algunas veces, y habrá poco más de 4 años que vine a entender por experiencia que el pensamiento o la imaginación no es el entendimiento, y pregúntenle a un letrado, y díjome que era así, que no fue para mí poco contento, porque como el entendimiento es una de las potencias del alma, la inteligencia, así haceme recia cosa estar tan tortolito a veces, y lo ordinario vuela en el pensamiento de presto que solo Dios puede atarle. Por lo tanto, entonces, la acción de Dios permite distinguir 2 regiones en el alma, una región exterior y ordinariamente más agitada, en la que se mueve la imaginación que crea y proporciona imágenes, y el de entendimiento que razona y discurre, lo que se denomina el entendimiento especulativo. Estas 2 facultades no permanecen mucho tiempo encadenadas, incluso por una acción poderosa de Dios. Y luego habla otra región más interior y más tranquila, donde se encuentra la inteligencia propiamente dicha, la voluntad y la esencia del alma, más cercanas a la fuente de la gracia, más dóciles también a su influencia, y que permanecen sumisas con mayor facilidad a pesar de las agitaciones exteriores. Tal distinción entre lo exterior e interior, entre sentido y espíritu, que encontramos en terminologías diferentes en todos los autores místicos. Por ejemplo, San Juan de la Cruz, en la Noche Oscura, habla de la parte espiritual elevada y la parte sensitiva inferior. Le facilitará el ofrecer una doctrina precisa sobre la actitud interior que se debe tener en la contemplación, cuando Dios arrebata el fondo del alma, mientras el entendimiento y de modo especial la imaginación se halla en continua agitación. En aras de la brevedad no voy a hacer la cita tengo algunas citas de las cuartas moradas, pero no puedo hacerla. De esta experiencia, Santa Teresa deduce que no es bien que por los pensamientos nos turbemos ni se nos dé nada. Una invitación también a no turbarnos cuando empieza esa varaunda de pensamientos complejos. Y ahora vamos al conocimiento. Del conocimiento psicológico vamos dentro del conocimiento de uno mismo, conocimiento psicológico, conocimiento espiritual.
El conocimiento espiritual necesita algunas nociones psicológicas, precisamente para evitar sufrimientos y dificultades. Y hay que tener ese conocimiento que llamamos espiritual, que nos hace ver las riquezas sobrenaturales que Dios nos ha concedido. Si ese conocimiento psicológico es útil para la perfección, el espiritual forma parte de la misma, pues alimenta la humildad y se confunde con ella. De ahí que Santa Teresa diga, reitero por tercera vez, que es el pan con el que hay que comer todos los demás alimentos, por delicados que sean. La acción divina, por medio de los diversos efectos producidos en el alma, ha revelado la organización del mundo interior. Bajo esta perspectiva, bajo la perspectiva de la luz de Dios, podemos explorar el triple dominio de este conocimiento espiritual de sí mismo. Primero, lo que somos ante Dios. Dios es nuestro amigo del orden y de la verdad, dice Santa Teresa. El orden y la verdad exigen que nuestras relaciones con Dios se basen en lo que es y en lo que somos. Dios es el ser infinito, nuestro creador. Nosotros somos seres finitos, criaturas suyas que dependemos de Él. Entre Dios y nosotros está el abismo que separa el infinito, el ser eterno y subsistente, y la criatura. Esta intimidad a la que Dios nos llama nos llena este abismo. Ahora y siempre Dios será Dios, y el hombre, aún divinizado por la gracia, será siempre una criatura finita. Pero sobre este abismo del infinito, la razón proyecta algunos resplandores de la fe. Los dones del Espíritu Santo ofrecen alguna experiencia sobre el particular. Cuando nos inclinamos sobre este abismo, la grandeza del Creador y nuestra pequeñez de criatura, amados por Dios, viene a cuento aquello de Santa Catalina de Siena, otra mística, Santa Catalina, quien en Santa Teresa había también leído. ¿Sabes, hija mía, quién eres tú y quién soy yo?, le dice nuestro Señor a Santa Catalina. Y esta frase famosa, Jesús le dice, Santa Catalina le pregunta, ¿quién soy yo? Y él le responde, tú eres lo que no eres, yo soy el que soy. Bueno, fíjense ustedes, esto revela la grandeza de la mística. Dos doctoras declaradas el mismo año por San Pablo VI en 1970, como dijimos la vez pasada. Ninguna criatura jamás ha podido asomarse a este abismo como lo hizo Cristo Jesús, su mirada iluminada en la tierra por la visión intuitiva, por esa inmensidad de Jesús que nos invita a seguirle. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, bajo el peso suave de la unción que le penetraba. O nuestra dulce madre, la Madre de Dios, porque nadie ha medido como ellos el abismo del infinito que separa al hombre con su Creador. Y aún así Jesús y María eran de una gran pureza. Nosotros, en cambio, somos pecadores, la criatura merecedora de ser llamada nada ante el infinito. Pero precisamente Dios le concede el privilegio de entorpecer la realización de sus designios providenciales, porque el pecado, que es una ingratitud hacia Dios, un rechazo de Dios, es luego del pecado viene el perdón de Dios. Haber pecado supone un hecho que demuestra la maldad de nuestra naturaleza. Pero esta ciencia de la trascendencia divina, en la que aparece la nada de la criatura y el verdadero rostro del pecado, es la ciencia por excelencia del contemplativo. ¿Qué ha contemplado si no conoce a Dios? Y si no conoce es nada, es que no ha encontrado a Dios. Pues quien verdaderamente ha estado en contacto con Dios, ha experimentado su ser, la extrema pequeñez y la profunda miseria de nuestra naturaleza. Este doble conocimiento del todo y de la nada del hombre es fundamental para la vida espiritual.
y con ella, en expresión de una santa, San Ángela de Foligno, constituye la perfección en su grado más eminente. Dicho conocimiento crea en el alma una humildad básica que nada puede perturbar y la pone en una actitud de verdad que atrae todos los dones de Dios. Al leer los escritos de Santa Teresa, se está absolutamente uno convencido o inclinado a interpretar ese doble abismo que encontramos. La santa con ese profundo respeto a Dios, ese temor de humilde servidora de su majestad, ese horror al pecado, ese ardor por ser su hija y su esposa, como lo será en el matrimonio espiritual, pasando por el desposorio. Actitudes entonces que nos hablan de su humildad sencilla, libre y sabrosa. Pero después hay riquezas sobrenaturales. El conocimiento de uno mismo no debe revelarnos un único aspecto de la verdad, como es la nada de la criatura ante el infinito de Dios. Tiene que asegurarnos que, a pesar de este contraste desconcertante, Dios ama a la criatura. Santa Teresa pide que no se rebajen en modo alguno estas verdades que constituyen la grandeza del alma. Las cosas del alma, dice Santa Teresa en las primeras moradas, siempre ha de considerar con plenitud y anchura la grandeza, pues no le levantan nada que es capaz, es de mucho más que podremos imaginar. Y es entonces cuando acá viene la imagen, si se quiere, positiva de Santa Teresa, la sublime dignidad de la belleza del alma, que es el palacio donde está el rey. El alma es como un castillo todo de un diamante muy claro cristal. Todo esto está en los capítulos de las primeras moradas. Dios hace de ella un cristal resplandeciente de claridad, un castillo tan resplandeciente que es como una perla oriental. Es el árbol de la vida. Fijemos esta riqueza, ¿no?, del árbol de la vida, que tanto gustaba en su época, que está plantada en las mismas aguas vivas de la vida que es Dios. No hallo, dice, cosa que comparar la gran hermosura de un alma y la gran capacidad. Fíjense ustedes este juego. Se reconoce pecadora, reconoce la criaturidad, reconoce el abismo, reconoce la grandeza de Dios, pero reconoce la gran riqueza interior que tenemos en nuestra alma, en el palacio donde está el rey. Nunca ella minimiza los favores espirituales, los progresos que ha realizado. No consiente que el alma ignore las grandes esperanzas contenidas en la gracia recibida. Y alma, a quien Dios le da tales prendas, es señal que la quiere para mucho, si no es por su culpa, irá muy adelante. Por lo tanto, entonces, dice Santa Teresa, de esto tengo grandísima experiencia y también lo tengo de unos medios letrados espantadizos porque me cuestan muy caro. Ella sabe todo lo que Dios da en la medida que uno quiere ingresar en el castillo. La verdad libra de los peligros, ayuda porque no sean engañadas las almas y nos previene del ángel de la luz, del demonio. Esto nos previene en las moradas 1:1 y alimenta la acción de gracias y el refuerzo de fidelidad. Pero así como también ve las tendencias, como ve la grandeza de Dios, ve también las tendencias malsanas. En este castillo interior iluminado la presencia de Dios, junto a las riquezas sobrenaturales, descubre Santa Teresa, como buena conocedora del alma, y voy a utilizar la imagen que ella usa, culebras y víboras y cosas emponzoñosas. Primera Moradas 2:14. Fíjense ustedes, tan ponzoñosas y peligrosas su compañía y bulliciosas, que por maravilla dejarán de tropezar en ellas para caer. Segundas Moradas. ¿Qué significan estos reptiles? Las fuerzas del mal instaladas en el alma, las tendencias malsanas, diríamos en un vocabulario de hoy, consecuencia del pecado original. Tales tendencias son
fuerzas temibles que no pueden menospreciarse. Y esto es también conocimiento de uno mismo. Por eso nosotros, creados en estado de justicia y santidad, hemos recibido los dones sobrenaturales de la gracia, los dones preternaturales, pero lamentablemente también ha venido la consecuencia del pecado. Y es precisamente esta conciencia de nuestra criaturidad donde nos lleva a nosotros a tener en cuenta que debemos usar las energías que Dios nos provee para poder luchar contra estas tendencias. Estas tendencias ejercen un reinado casi pacífico en el alma de las primeras moradas. Deben ser combatidas en las segundas moradas, se exasperan y hacen sufrir. Es la famosa ascética teresiana. La victoria lograda sobre el dominio exterior en las terceras moradas les deja su fuerza interior. Se alimentan entonces de manjares de más humilde experiencia. San Juan de la Cruz, el gran místico, el gran amigo de Santa Teresa, reformador de la rama masculina de los carmelitas, nos dirá entonces cuál es el efecto privativo de la tendencia que elimina a Dios y su acción en la región que ejerce su dominio. Y él utiliza una imagen muy famosa, la del hilo. La voy a citar. Una imagen muy famosa, está en la subida del Monte Carmelo 1:11:4. Porque eso me da que una ave esté asida a un hilo delgado que a uno grueso, porque aunque delgada tan asida se estará a él como al grueso en tanto que no le quebrare para volar. ¿Qué nos está diciendo el buen romance? Que si uno está asido a las cosas del pecado, en cuanto uno quiere, utilizando la terminología ignaciana, con el demonio no se dialoga, no se trata, pero si uno le da pie, por más que querramos, aunque haya un hilo muy delgado, vamos a estar asidos a las criaturas, en el sentido de la parte mala, de esas tendencias ponzoñosas de las que habla Santa Teresa. San Juan de la Cruz tiene una simbología también riquísima, que requiere un estudio muy potente al respecto. Sea cual fuere la tendencia voluntaria, no se puede realizar la unión si estamos entonces unidos a esa criaturidad, porque oscurece, ensucian y enflaquecen, como dirá San Juan de la Cruz. Vamos concluyendo. Toda esta ascesis espiritual está motivada por los apetitos. Ya la próxima charla va a ser la parte más grata. Vamos a hablar de la oración, de la contemplación mística, pero no se puede hablar de ella sin pasar por las primeras moradas. El conocimiento propio no tendría dominio más complejo y a veces doloroso si no conocemos estas tendencias malsanas. Como dice Santa Teresa, bestias ponzoñosas, peligrosas y bulliciosas. Recordemos aquella famosa frase de Santa Teresa que todos ustedes conocen: ojo con la loca de la casa, que es la imaginación, porque por la imaginación entra también las tentaciones del demonio. Y ahora, entonces, como una conclusión, ¿cómo debemos adquirir nosotros el conocimiento de nosotros mismos? Porque los santos son prácticos. Y es entonces donde viene la pregunta. A veces se le reprocha a los contemplativos su egocentrismo, que hablasen mucho de sí mismos, como pareciera que estuviesen hablando de gracias recibidas, sentimientos. ¿Es este un gran peligro para el contemplativo que debe buscar a Dios? Estos reproches dan un relieve a los consejos de Santa Teresa, que pide al alma que no busque el conocimiento propio, sino que busque la luz de Dios. Y acá está la respuesta a esa pregunta, porque muchos podemos hacernos esa pregunta, es el riesgo, Ojo, no hay que ser contemplativo porque usted se busca a sí mismo, es un egocéntrico y no. Dice Santa Teresa, a mi parecer jamás nos acabamos de conocer si no procuramos conocer a Dios. Mirando su grandeza acudamos a nuestra bajeza y mirando su limpieza veamos nuestra suciedad. Y así aprenderemos a ser humildes. Y hay dos ganancias. Primero, que parece una cosa blanca, muy más blanca, cabe la negra y al contrario, la negra cabe la blanca. Porque así nuestro entendimiento y voluntad
va a ir tratando con Dios y ahí entonces saldremos del cieno de nuestras miserias. Esto lo dicen las primeras moradas. Por lo tanto, entonces, se dirige a todos nosotros en estas primeras moradas para conocernos a nosotros mismos, para admirar la luz divina que revela la grandeza de Dios, para recordar el conocimiento propio adquirido de esa manera más calificado y profundo. Este conocimiento es de gran valor y es muy importante entonces. La santa tiene lástima de que una persona que la tenía maestra atada 8 años no podía salir de su propio conocimiento. Por lo tanto, dice también algo muy importante a sus dirigidas: nada de exámenes prolongados, nada que alimente tendencias melancólicas del alma, porque le permiten al demonio sugerir bajo color de humildad pensamientos paralizantes. Yo acá voy a agregar algo de un gran santo, San Felipe Neri: tristeza y melancolía fuera de casa mía. Con lo cual no quiero negar que hay personas a nivel de la dirección espiritual que tienen temperamento melancólico. Pero recordemos que la tristeza y la sedia son, además de ser pecados capitales, son el lugar donde más se aprovecha el demonio. Ojo que cuando entramos a nosotros mismos, nada de caer en melancolías, porque ahí entonces el demonio nos tienta contra el peor pecado, que es la desesperación. El pecado contra la esperanza por antonomasia es la desesperación. Ojo con eso. Voy concluyendo. Quisiera que de las almas debe el demonio de haber hecho perder por aquí, miren lo que dice: tuerce el propio conocimiento y nunca salimos de nosotros mismos. Por eso digo, hijas, pongan los ojos en Cristo nuestro bien, y ahí aprenderemos la verdadera humildad, y no hará el propio conocimiento ratero y cobarde. Esta acción del demonio es conocimiento de nosotros mismos. Por eso lo decía San Ignacio en los ejercicios. Es lo bastante importante para que la santa lo advierta en varias oportunidades. Guárdense, hijas, de las humildades que pone el demonio con grave inquietud y gravedad de nuestros pecados, porque así nos aprovecha. Esto lo dice en el camino de perfección. Denle desconfianza y por lo tanto entonces traten de distinguirlo. ¿Cómo distinguir la luz de Dios de la del demonio y las formas del conocimiento propio que de aquí proceden? Nos lo va a decir Santa Teresa. La humildad no inquieta ni desasosiega ni alborota el alma, por grande que sea, con paz, regalo y sosiego. Deben tener en cuenta, lo dice en Camino de Perfección, que siempre habrá suavidad y paz en la medida en que no alborota ni aprieta el alma cuando sirve a Dios. El demonio quiere alborotar, pero si tenemos humildad, entonces confiemos en Dios. Concluyo. Bien lejos aquí nosotros del egocentrismo estéril, acompañado de su cortejo de vagas ensoñaciones. Santa Teresa quiere servir y esperar a Dios, que es amigo del orden y de la verdad. Por lo tanto, entonces, cuando nosotros nos veamos elevados, por la gracia, busquemos generosas resoluciones, afirmemos quién es el verdadero Dios y tratemos de buscar en las moradas, en estas primeras moradas de Santa Teresa de Ávila, la paz, la libertad y la fecundidad que nos da Dios. Con lo cual concluyo esta segunda charla. Perdonen que ha sido un poco rápida. He tratado de resumir la parte, si se quiere, más ascética de Santa Teresa, también la mística. Y la próxima charla del 27 de mayo trataremos de la oración, Jesucristo y las moradas séptimas del matrimonio espiritual. Muchas gracias.